Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y este canal de YouTube se llama justamente así, el Philip, con las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Oigan, y el día de hoy, sí, sé que no es el horario normal, el que acostumbramos todos los días a las 9:30 de la noche, pero resulta que el sábado pasado, oigan, andábamos en la calenda y entonces no pudimos contar la segunda parte de Maximiliano de Habsburgo. Ese apellido, como siempre, me traba. Oigan, pues resulta que hoy les vamos a contar esta segunda parte que está por demás interesante y les doy la bienvenida a toda la gente que nos ve a través del formato vertical o a través del formato horizontal que siempre transmitimos a través de estos dos formatos. Bueno, les damos la bienvenida. Y también para quienes nos ven en la página de Facebook, bienvenidos a través de la gente del TikTok, que tan, bueno, ya no transmitimos en el TikTok, pero sí subimos los shorts a través del X, en todas las redes sociales. La verdad es que nos da mucho gusto saludarlos y también recuerden que es un gusto, un honor y un placer para toda la gente que nos escucha a través del podcast que se llama El Philip. Ahí nos pueden encontrar, que además el podcast lo transmitimos a través de Amazon Music, Spotify y de todas las plataformas donde sea que ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí nos pueden encontrar. Oigan, pues fíjense nada más, la historia de Maximiliano de Habsburgo, pues es muy interesante. De hecho, en la primera parte van a encontrar ustedes una lista de reproducción en la cual vienen ya los dos episodios. Viene uno, la parte uno, y después ya sigue la parte dos. Pero para que no los encuentren así como revueltos en el canal, no, ya van a estar muy ordenaditos. Pero resulta que en la primera parte, oigan, hablamos desde la niñez, cómo es que Maximiliano llega a convertirse, bueno, nace ya con este título de archiduque, fíjense nomás, archiduque de por allá, de esta zona de, ¿cómo se llama tú? Bueno, por allá por Austria, ¿no? Entonces resulta que posteriormente alguien le tiende una trampa, lo trae a México a base de puras trampas y resulta que así es como Maximiliano se convierte en emperador de los mexicanos. Fíjense nada más. Pero resulta que, para ser claros, fíjense que cuando hubo las condiciones propicias para poder instaurar esta tan anhelada monarquía aquí en México, que ya había habido una, sí, nada más ni nada menos que la de don Agustín de Iturbide, pero pues no funcionó, digamos que fracasó. Y después viene este segundo intento de instaurar una monarquía. ¿Y esto por parte de quién? Bueno, por parte de un grupo de conservadores mexicanos, pero además que estaban manipulados por el clero, porque al clero le habían quitado todo lo que tenía que ver con, pues, sus privilegios que tenían ellos, como incluso en la parte del poder, ellos mandaban, el clero mandaba. Entonces viene Benito Juárez y hace esta separación y dice, el clero por un lado, el gobierno por otro, ¿no? Entonces, fíjense, Benito Juárez, que aparte se había criado con los frailes y todo esto, él dijo, no. Y esto no le gustó para nada a los conservadores ni a la jerarquía católica. Entonces, ellos buscaban a través de una persona poder instaurar esta monarquía y que la monarquía reinstaurara todos los poderes a el grupo católico. Bueno, todo pues digamos que funcionaba de la manera normalita, hasta que se dieron las condiciones para que Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, oigan, pues viera la oportunidad y entonces manda Napoleón III a un grupo de conservadores mexicanos para que hablaran con el archiduque, con Maximiliano de Habsburgo. Entonces, estos conservadores llegan y le dicen, oye Maxi, fíjate que tenemos una propuesta para ti. ¿Por qué no te conviertes en nuestro emperador? Allá en México te aman, en México saben que eres un hombre inteligente, guapo, que tienes todo para poder triunfar en la vida. Y entonces resulta que Maximiliano muy inteligentemente dijo, señores, no gracias. No aceptó y los conservadores se fueron. Entonces Maxi le dice a Carlotita, a su mujer, oye vieja, vamos a ver a Napo, ¿no? Allá a Francia, vamos a hablar con él, porque según estos conservadores mexicanos dicen que a mí me adoran, me quieren allá en México, pero pues tampoco les creo mucho. Entonces vamos a ver al Napo y a su esposa, ¿no? A doña Eugenia la emperatriz, y vamos a ver qué dicen ellos. Bueno, pues resulta que Napo y Betty, no, Eugenia, perdón, y Eugenia, le confirman
a Maxi que en realidad la oferta era real, que efectivamente en México querían convertirlo en el primer monarca, bueno, en el segundo monarca, y además le dice Napo, y mira, ni te preocupes Maxi, para que veas que esto va muy en serio, yo de mi bolsillo, del país, de Francia, te voy a mandar 20,000 soldados para que apoyen tu gestión. Así es que no vas a llegar en ceros, mijo. Tú vas a llegar siendo un poderoso y todo México te adora. Uy, bueno, pues imagínense ustedes. Pero además, el papá de Carlota, el rey Leopoldo, también le dijo a Maxi, mira, hijo, no te preocupes. Si tienes como la duda de que nadie te vaya a apoyar y de que todo el mundo pues, te vaya a hacer el feo allá en México, no te preocupes. También yo te voy a apoyar. Cuentas con todo el apoyo de nuestra fortaleza. Te voy a enviar una fuerza militar muy grande por parte de aquí de Bélgica. Entonces, ni te preocupes. Entonces, fíjense que todavía Maximiliano, pues como que lo dudaba, ¿no? Como que decía, ¿y a poco será cierta tanta belleza? Porque decía, pues ya me va a apoyar Napoleón, me va a apoyar mi suegro, pues ahora nomás falta el visto bueno de mi hermano, ¿no? Del rey. A ver qué es lo que dice. Y entonces resulta que ahí va a ver a su hermano Francisco José. Y Francisco José lo aconseja a Maxi y le dijo, mira, sí, vete, no hay problema, está bien, pero antes de que te vayas, me tienes que firmar un documento. En este documento, tú te estás obligando a renunciar a todos tus derechos, bueno, tú y tus descendientes no van a tener ningún derecho con la corona austriaca. Nosotros prácticamente te desconoceremos de aquí en adelante. Si en algún futuro esta corona tuviera que repartir una herencia, tú y tu descendencia tampoco van a ser parte de ella. Tienes que renunciar a cualquier patrimonio que tengas aquí en Austria, castillos, dinero, todo lo que tú tengas, aquí ya no vas a tener nada, porque de lo contrario no vas a tener este permiso para irte a gobernar México. Entonces Maxi dijo, a ver hermano, está bien, yo no digo que no, pero vamos a agregarle una cláusula más, ¿no? Vamos a ponerle una cláusula más. Pues digamos que para que en caso de que mi gobierno no sea lo que yo estoy esperando, porque cabe la posibilidad, entonces quiero que en esa cláusula diga que si yo me regreso, todos mis derechos van a ser restituidos. Tú dices, pero el Francisco José, que miren, era bien codo, era bien ambicioso, le dijo, no, señor. Si usted decide irse para allá, para México, váyase. Pero en ese momento rompemos relaciones. Ahora, si tienes tanto miedo, con tal de que te vayas, Maxi, yo te voy a dar unos soldaditos. ¿Qué te parece que te mande unos 6,000? Y dijo, Maxi, a ver, son 20,000 que me va a mandar Napo. Son 6,000 que va a mandar mi hermano, son 26,000. Y unos 4,000 que mande mi suegro son 30,000 soldados. Ah, no, ya es un ejército grande. Y aparte le mandó 300 marinos. No, pues bueno. Pero además le dijo, y por si fuera poco, hermano mío Maxi, te voy a mandar una pensión anual por parte de aquí de nuestro gobierno, para que veas que pues, todo va pues muy, muy en buena onda, ¿no? Y Maximiliano pues dijo, híjole, déjame lo pienso, hermano, porque pues eso de que renuncie a todos mis derechos, la verdad no me gusta tanto, pero déjame lo pienso, ya te aviso. Pues ahí va el Maximiliano todo desilusionado para su palacio este de Miramar. Ahí llegó. Y comenta con Carlotita todas las trabas que se había encontrado con su hermano, ¿no? Y entonces resulta que le dijo a Carlotita, ¿sabes qué vieja? No voy a aceptar la propuesta, porque me están quitando todo, 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 todo. Bueno, pues resulta que al poco tiempo, allá al Palacio de Miramar, llega su hermano Francisco José, el rey, y llega acompañado por sus hermanos Carlos Luis y Luis Víctor. Y llegan con una consigna. Tenían que convencer a Maxi de que firmara el acuerdo, que era la mejor opción, que no tenía absolutamente nada que perder. Maximiliano todavía peleó con ellos y les dijo, es que ustedes son unos abusivos, me quieren despojar de todo. Pero con todo y todo empezaron a hablarles, mira, y qué tal que allá en México, y qué tal que tú vas a ser el mero mero, y qué tal que los mexicanos se te van a poner de rodillas, y bueno, le doraron la píldora hasta que Maxi acepta firmar el documento. Bueno, después de la firma, abrazos, besos, uy, no, ya era todo felicidad. Bueno, pues resulta que al otro día, Maximiliano le llama a estos conservadores mexicanos que habían ido a hablar primerito con él y los manda con Napo III.
y les dice, señores, he aceptado el cargo, me voy para México. Bueno, Maximiliano llega a México confiado, bueno, viaja a México confiado en que su gobierno pues iba a ser sencillo, iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya le habían dado todas las condiciones muy buenas, ahora sí que las condiciones eran favorables para que su gobierno triunfara, pero en realidad a Maxi, Napo le había puesto una trampa muy grande. En realidad lo que Napoleón quería era que alguien le hiciera el trabajo sucio, que alguien llegara y se peleara con los mexicanos, que cuando los mexicanos estuvieran muy débiles con Benito Juárez, entonces vendría la intervención de Francia, entonces Francia se apoderaría de México, entonces Francia se llevaría todo las riquezas naturales y México sería parte de Francia. Bueno, todo estaba muy bien planeado, todo. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que cuando Maxi llega a México, se dio cuenta que todo era mentira. Nada de lo que le habían dicho era real. Fíjense, estos conservadores que habían hablado con él le dijeron, Maxi, desde que tú bajes del barco allá en Veracruz, te vas a dar cuenta que toda la gente, todos los mexicanos te aman, te van a aplaudir, se van a poner de rodillas. No, hombre, es que de verdad México te idolatra. Bueno, pues resulta que venían platicando en el barco, ¿no? Carlotita y Maximiliano. Y Carlota venía preguntándole, oye Maxi, ¿y cómo será adecuado que me vista? ¿Crees que deba utilizar ese vestuario pomposo y elegante? ¿O crees que tenga que vestirme más, pues más adecuada como para la gente del pueblo? ¿O cómo crees que vivamos así con opulencia o que nuestra casa sea más sencilla? Bueno, ellos venían platicando de todo eso, ¿no? Que cómo iba a ser su reinado. Llega el día 28 de mayo, fíjense, ya va a ser pues el aniversario, nada más que de 1864. Llega Maxi con Carlotita allá a Veracruz y resulta que se encuentran con un pueblo que ni los volteó a ver. Ni siquiera fue, o sea, nada de lo que le habían dicho a Maxi que iba a ser la locura, la gente los ignoró, nada. Ya cuando se iban acercando a la Ciudad de México, pues digamos que la gente les iba aplaudiendo, pero lo menos, lo menos, lo menos, lo menos. Era muy poquito. Y cuando llegan ya a lo que hoy es la Ciudad de México, se dieron cuenta que México estaba casi en ruinas. Llevaba México 3 años de una guerra interna. ¿Por qué? Porque recordemos que Benito Juárez había instaurado las leyes de reforma y muchos conservadores no estaban de acuerdo, pero los liberales sí, y entonces traían un pleito tremendo, tremendo. México tenía una división de ideologías políticas tremendas. Yo creo que como estamos al día de hoy, que en México, miren, si por alguien nunca deberíamos de pelearnos, es por un político, porque los cochinos políticos, primero en la tribuna se están agarrando a palabrotas y se dicen y se insultan y todo. Los invitan a una fiesta y ya están aplastados juntos, comiendo, tomando, divirtiéndose, y mientras los mexicanos ya nos estamos peleando entre nosotros. Entonces, eso de la división que hay en México por un partido, dos partidos políticos, la verdad es que deberíamos de dejar que se peleen ellos. Nosotros como ciudadanos, no, nosotros deberíamos de exigirles. Pero en aquellos años también ocurría lo mismo. México estaba dividido políticamente. Bueno, a final de cuentas, Maxi y Carlotita llegan a México, ¿no? Y se instalan, obviamente, en el hermosísimo castillo de Chapultepec. Qué cosa tan maravillosa el castillo de Chapultepec, en el pleno bosque de Chapultepec. Bueno, al día de hoy, oigan, ni siquiera se pueden tomar videos en el castillo de Chapultepec, fotos y a veces, ¿no? Entonces, es un lugar precioso, precioso. A ellos les habían ofrecido vivir en el Palacio Nacional, a Carlota y a Maximiliano. Recordemos que en aquel entonces Benito Juárez se había ido con su gobierno hacia el norte, a Chihuahua. Entonces, resulta que en aquel momento Maxi dice, ¿cómo se llama este lugar? No, pues el castillo de Chapultepec. No, 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 ¿qué castillo? Castillo suena muy feo. Yo lo voy a nombrar ahora el Palacio de Miravalle, haciendo alusión al palacio que tenía de Miramar, ¿no? Allá en Europa. Entonces, resulta que Maximiliano decía, bueno, y si yo de aquí del castillo o del palacio tuviera que ir al centro, mero centro, ¿cómo le hago? No, señor, pues por las veredas, ahora sí que por los caminos del sur, váyase para Guerrero. Y Maximiliano dijo, no, 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 no. Cuando yo me levante, cuando yo vea el sol que va saliendo,
yo quiero que haya un camino trazado, así derechito, 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 y que me lleve al pleno centro de lo que es México. Y entonces resulta que se ponen en esa tarea. Y fíjense que sí. Y a este camino que abrieron, que va directo del castillo de Chapultepec hacia el centro de la ciudad, en aquel momento lo bautizaron como el Paseo de la Emperatriz. Tiempo después ya es como lo rebautizan y queda con el nombre que tiene al día de hoy, el Paseo de la Reforma. Que el Paseo de la Reforma, oigan, qué lugar tan espectacular, qué bonito. Y sí, es muy parecido a los Campos Elíseos de allá de París. Bueno, pues resulta que así quedaba instaurado el segundo imperio en nuestro país, el de Maximiliano de Habsburgo y el de Doña Carlotita. Bueno, pues resulta que Maximiliano se sentía totalmente segurísimo porque estaba respaldado por las tropas francesas, pero además por las tropas belgas que eran de su suegro, pero además, perdón, por las tropas austríacas que le había mandado su hermano. Entonces, pues, ¿cuál era el problema? Bueno, pues Maximiliano empieza a derrochar, pues dijo, me están mandando dinero, yo no gasto en mis tropas, hombre, pues ¿cuál es el problema? Y empieza a gastar y a gastar y a gastar. Ah, eso sí, también hay que decir, si Maximiliano gastó mucho dinero en aquellos años, fue para hacer obras. Tampoco es que haya derrochado todo en vestuarios y cosas así, no. Él hizo numerosas obras, muchísimas y muy bonitas, ¿eh? Muchas de ellas. También hay que decirlo, tampoco todo fue malo en su gobierno. Bueno, pues poco a poquito, oigan, pues se fueron vaciando las arcas de su imperio, poco a poquito. Entonces, Maximiliano decía, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora de dónde voy a sacar dinero? Bueno, pues Maximiliano dijo, tengo que ganarme al pueblo sí o sí, para que el pueblo se dé cuenta que estamos funcionando como país y ellos contribuyan con sus impuestos y otra vez pues nos vayamos para arriba. Entonces Maximiliano, para como tener esa empatía con el pueblo, se ponía sus trajes de charro. Ah, sí, muy güero él, pelirrojo, con su barbota y todo, pero vestido de charro. Aprendió a hablar español y aprendió a hablar náhuatl, que eso también hay que reconocérselo a Maximiliano. Bueno, pues resulta que de repente, pues la gente decía, oiga, don Maxi, ¿y qué pasó? Pues queremos un heredero, pues no hay herederos todavía, ¿no? Y entonces Maxi, pues nomás no, ¿por qué razón? No lo sé, pero Carlotita nomás no se embarazaba y no se embarazaba. Entonces Maxi, pues estaba muy preocupado porque decía el pueblo que cuando no vea a un heredero, me van a empezar a fregar, pero además necesito tener un heredero, ciertamente. Y entonces, ¿qué creen que hace? Pues decide adoptar a los nietos de Agustín de Iturbide. Pero no crean que porque los nietos de Agustín de Iturbide estuvieran en el abandono o no, 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 no. Los nietos de Agustín de Iturbide tenían a sus padres y estaban bien cuidados. Pero como Maximiliano era el emperador, ni siquiera le pidió la autorización a Carlotita. Él simplemente dijo, tráiganme a los chamacos para acá, que ellos se van a quedar aquí a partir de ahora en el palacio. Y entonces, fíjense que estos niños, tanto Agustín, el nieto, y Salvador de Iturbide, se quedaron a vivir en la casa de Chapultepec, en el palacio. Y ahora ya no eran Iturbide, ahora el Iturbide pasó a ser su segundo apellido y su primer apellido era Habsburgo. Bueno, que por cierto, fíjense, cuando Agustín, el niño, el menor, fue adoptado, tenía 2 añitos, estaba muy chiquito. Y saben que tampoco le pidieron autorización a sus papás para decir, ahora se van a ir a vivir con Maximiliano. Se lo arrebataron a su mamá. Y esto, lejos de acercar a Maximiliano con el pueblo, lo alejó porque la gente se ofendió y se ofendió muchísimo, muchísimo. Bueno, esto se sumó a que Maximiliano resultó ser un hombre muy liberal, muy progresista, algo que no checaba con todos los conservadores que estaban y que lo estaban apoyando en aquel momento. Bueno, fíjense, a ver a qué le suena esto, pero el lema de Maximiliano en su gobierno era la justicia y el bienestar. No, si eso del bienestar no es nuevo, ya tiene sus añitos. Bueno, pues resulta que de las primeras reformas políticas que hace Maximiliano de Habsburgo fue restringir las horas de trabajo. ¿Le suena? Pues bueno, 40 horas a la semana dicen ahora, ¿no? Bueno, pero además abolió el trabajo de los menores de edad, lo cual se aplaude. Eso está muy bien.
y canceló todas las deudas de los campesinos que fueran menores a 10 pesos. Estamos hablando de 1800, ¿no? Pero además restaura la propiedad común y abolió las tiendas de raya, que se acuerdan que algún día platicamos de las tiendas de raya, que eran estas tiendas que tenían los hacendados. Los hacendados tenían muchos trabajadores en sus haciendas y resulta que cuando cobraban, los patrones les pagaban con vales, que eran los vales de despensa. Y estos vales, los trabajadores tenían la obligación de cambiarlos en las propias tiendas de los patrones, que daban precios exageradamente caros. Entonces, en realidad la gente nunca veía el dinero, lo que veían eran vales que iban y cambiaban con el patrón, que les vendía todo al triple, ¿no? Pero como esos vales solo eran válidos en esas tiendas, pues no tenían de otra. Y Maximiliano dijo, esas tiendas quedan fuera. Pero además, fíjense que Maximiliano decreta que la fuerza obrera no podía ser comprada ni vendida. Y bueno, lo mejor que hizo en aquellos años para el grupo conservador es que abolió las leyes de reforma, que fueron las que proclamó Benito Juárez. Bueno, pues miren, la verdad es que hizo muchas cosas, algunas muy atinadas, muy acertadas, y algunas otras que la verdad no tanto. Bueno, pues resulta que en aquellos años, don Benito Juárez había hecho muchísimas reformas, muchísimas, muchísimas. Y resulta que muchas de ellas fueron tumbadas justamente por Maximiliano. Pero en las cosas en las que no estaba de acuerdo el grupo conservador que habían puesto en este poder a Maximiliano, pues le reclamaban y se ofendían. Entonces el apoyo que tenía Maximiliano en algún momento fue disminuyendo poco a poquito, poco a poquito. Además, fíjense que cuando Maximiliano de pronto tenía algún asunto que arreglar, él se iba de Chapultepec y le decía a Carlotita, ahí te encargas, vieja, ahí te encargo en el gobierno. Y Maximiliano se iba y llegaba a estar meses fuera del castillo de Chapultepec. Entonces, durante esos viajes, quien se quedaba a dirigir a todo un país era Carlotita. Ella presidía el Consejo de Ministros. Digamos que sí, hoy tenemos a la primer presidente mujer, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum, pero en aquellos años, doña Carlota se convirtió en la primera mujer gobernante de nuestro país, de México. Y esto no le gustó para nada a los mexicanos, sobre todo a los varones. ¿Por qué? Porque el machismo estaba a todo lo que da, a todo lo que da. Ahora, esto pasaba en el centro de México, tirándola hacia el sur, pero en Chihuahua, en Ciudad Juárez, don Benito Juárez seguía ejerciendo su poder. Ahí él seguía siendo muy, muy, muy poderoso. Bueno, pues resulta que un día Maximiliano, tratando como de limar asperezas con Benito Juárez, le dice, oye, Bení, yo creo que lo más indicado pues es, mira, tú eres muy inteligente, vente y yo te invito a formar parte de mi gobierno, te quedas aquí con nosotros, ¿para qué estamos peleando? Pero Benito Juárez dijo que no. No, Maxi, muchísimas gracias, pero la verdad es que no. Y entonces Benito decía, es que a ti te impuso Napoleón y yo con ese señor la verdad no tengo buena relación. Bueno, todavía Benito Juárez en su carta le contesta, y la historia te va a juzgar a ti y va a juzgar a Napoleón. Bueno, pues poco a poco el gobierno de Benito Juárez comenzó a avanzar. En lugar de que lo fueran acabando, el gobierno de Juárez comenzó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que finalmente, fíjense que llegó a lugares donde la autoridad de Maximiliano todavía no estaba reconocida. Entonces, poco a poquito, Benito Juárez iba ganando terreno. Pero además en Estados Unidos, que en aquellos años vivían una guerra civil, había terminado. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, que en aquellos años lo dirigía Andrew Johnson, resulta que reconoce como legal, como el único, el gobierno de Juárez como gobierno legítimo y desconoce al gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pues resulta que Estados Unidos comienza a suministrarle grandes cantidades de armas a Benito Juárez para poder enfrentar a Maximiliano. Bueno, en aquel momento comenzaba a sonar que Estados Unidos iba a intervenir en México. Ya sabemos que Estados Unidos busca cualquier pretexto para meterse de metiches en cualquier país, eso ya lo sabemos. Pero decían, vamos a entrar para poder instalar nosotros a Benito Juárez en el poder y que Benito Juárez regrese la paz a México. Eso decían. Bueno, pues resulta que cuando los aliados de Maximiliano se enteran que iba a venir una invasión estadounidense,
Muchos dijeron, pues Maxi, te queremos y te apoyamos, pero ¿sabes qué? No voy a arriesgar a mi familia ni voy a arriesgar mi vida por seguirte apoyando. Y abandonaron la causa de Maximiliano. Entonces, poco a poquito, Maximiliano se iba quedando solito, 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 solito. Es cuando Maximiliano hace lo que en la escuela nos enseñaron como el decreto negro, que miren, de entrada, Maximiliano otorga el perdón o amnistía, como se le llama también, a quienes abandonaran las causas de Benito Juárez y apoyaran ahora su causa. No los vamos a perseguir, no los vamos a detener, no los vamos a nada, no va a haber ningún tipo de persecución, pero ahora apóyenme a mí. Bueno, pues resulta que este señor Maximiliano comienza a decir, toda la gente que haya pertenecido a grupos armados, a asambleas políticas, a cosas ilegales, no van a ser juzgados como en una cosa de guerra, sino más bien ni van a ser condenados a muerte. Van a ser perdonados siempre y cuando se sumen a mi causa. Si no se suman a mi causa, entonces sí, se les va a juzgar como consejo de guerra y la condena puede ser de muerte. Mucha gente por este miedo dejaron de apoyar a Maximiliano y se sumaron a la causa de Juárez. Ahí no le funcionó para nada a Maximiliano. Bueno, pues resulta que los enfrentamientos entre los grupos de conservadores y de liberales comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, más crudos, poco a poquito. Llega el año 1866 y resulta que el imperio tan poderoso que había tenido Maximiliano comienza a tambalear poco a poquito. Y eso se junta con que Francia comienza a presionar a Napoleón y le dicen, oye Napo, la intervención que tienes en México nos está costando una fortuna. Hay que mantener a 20,000 soldados cada mes, hay que estarles mandando parque, cartuchos, pues, armas, y es un dineral. Así es que el pueblo ya no quiere esa intervención, nos está saliendo muy caro, así es que, pues, mejor retira a tu tropa. Y si Maximiliano quiere seguir gobernando ahí, pues que pague, ¿no? Que pague a su ejército. Y entonces Napoleón tuvo que ir retirando poco a poquito a sus tropas de México. Pero además, como Estados Unidos había también presionado mucho para que Napoleón abandonara la invasión que tenía en México, pues a final de cuentas Maximiliano se queda con muy poquita gente dentro de su ejército. Sí le eran fieles todavía, pero ya eran muy poquitos, muy, muy, muy poquitos. Pero además, fíjense que de repente un día, Maximiliano, a Maximiliano llegan unos enviados de su hermano, de su hermano Francisco José, y además de su suegro. Y les dicen, pues que tampoco ya no tenían dinero, que su situación estaba muy complicada, que ya no lo iban a apoyar. Carlotita, muy preocupada, muy, muy, muy preocupada, le dijo a Maxi, tengo que viajar a Europa y tengo que ir a conseguir apoyo. Maximiliano, muy preocupado, le dijo, vete, órale, está bien. Y ahí va la Carlotita, ¿no? Se fue para Europa. Ella quería entrevistarse con Napoleón y sí lo logró, pero Napoleón ya no pudo hacer nada por ella. Le dijo, no hay apoyo, no hay dinero. Luego fue a ver a su hermano, a Leopoldo, el hijo, ahora sí que es su hermano, hijo de su papá, ¿verdad? Lo fue a ver y también le dijo que no, que ya no podía seguir apoyándolos, que el dinero ya no había. Luego fue a ver a su cuñado, a Francisco José, y este le dijo, mira, aquí también en Austria estamos pasando por algunas insurrecciones, también hay algunos grupos de rebeldes que se nos han levantado y la verdad es que ahorita yo ya no los puedo apoyar, yo ya tengo que retirar también a mis militares que le mandé a Maximiliano, entonces la verdad es que no. Bueno, fue a ver al Papa y el Papa le dijo, ay no, mija, pues oiga, don Papa, pero acuérdese que mi esposo está luchando para que en México se le regrese todo el poder a la iglesia y eso le beneficia a usted. Pues sí, mija, pero mira, vamos a dejar si lo logra. Si lo logra, pues ya le daremos las gracias. Si no lo logra, pues de todas maneras no perdemos nada, ya lo habíamos perdido. Y el Papa le da la espalda a Carlotita. Bueno, pues se cansa Carlotita de ir a pedir apoyo con todo mundo y que todo mundo la rechazara. Fíjense que Carlota le escribe un telegrama a Maxi y le dijo, mi amor, todo es inútil. Carlotita estaba tan mal de haber fracasado en sus intentos que pues tuvo un desequilibrio emocional, un desequilibrio mental, tuvo un colapso y se le empezaron a desarrollar diferentes padecimientos mentales.
que a final de cuentas terminó viviendo enclaustrada hasta que murió en 1927. Fíjense que les voy a contar la historia de Carlotita por separado, porque es una historia muy interesante, muy, muy, muy interesante. Bueno, después de haber recibido el telegrama, Maxi dijo, voy a renunciar de una manera legal, todo por escrito, me regreso a Austria y a empezar de cero. Y entonces da la orden Maximiliano para que en octubre de 1886 se le tuviera lista una embarcación con una suite para un cupo de entre 15 y 20 personas, que era su gabinete con quienes se iba a regresar para Austria. Pero resulta que cuando muchos de sus amigos de Maxi se enteran que se iba a retirar de México, que ya no quería estar gobernando, pues resulta que le dijeron, Maxi, pues la verdad es que sí es lo mejor que puedes hacer, irte y lo más pronto posible. Pero cuando el grupo de conservadores que lo habían llevado al poder se enteran, fueron y le dijeron, no, Maximiliano, no, te dimos dinero, te dimos apoyo, te dimos todo lo que nos pediste, todo. Y ahora resulta que ya me voy, no, señor, usted tiene que terminar con su misión aquí. Entonces, resulta que Maximiliano, fastidiado, cansado, harto, enfermo, con mucho miedo, pues se fue a Orizaba, a Veracruz, y dijo, pues ahí me quedo, y a ver qué me encuentren. Empezó a huir como lo había hecho Benito Juárez. Bueno, pues resulta que hasta allá lo fueron a seguir los conservadores y le seguían diciendo, regrésate, quédate, tienes que darle la batalla a Juárez, Juárez casi está perdido, bla, 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 bla. Maximiliano ya quería irse, pero resulta que en eso recibió un telegrama, y este telegrama se lo enviaba Sofía de Baviera. Sofía de Baviera, su mamá. Y resulta que ahí le decía, hijo, te felicito muchísimo por tu decisión de no renunciar al cargo de emperador de México. Si lo hubieras hecho, eso hubiera sido un deshonor para ti, para mí, para toda la familia. Yo espero que todos los países ricos del mundo te ayuden a cumplir esta tarea que tienes en México. Yo te recomiendo que ni regreses a Europa, porque si regresas a Europa va a ser algo vergonzoso, bochornoso. No, 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 va a ser algo horrible. Entonces, mientras todo eso pasaba, que Maximiliano estaba con que me voy o me quedo, Benito Juárez se iba fortaleciendo cada vez más, recuperando territorio, agregando nuevos soldados a su ejército, más gente que confiaba en él, y resulta que, pues, empezaron a tomar diferentes ciudades. Todavía en aquel momento los conservadores estaban o tenían tomada la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Querétaro, algunos lugares, pero ya la gran parte de la República la tenía Benito Juárez. Y entonces resulta que Maximiliano, después de haber leído el telegrama de su mamá, dijo, está bien, me quedo aquí, pero me quedo no solo, me quedo con todo mi séquito de guardias y de gente muy, muy, muy cercana a mí, que ellos pues tampoco estuvieron de acuerdo porque ellos también se querían ir, ¿no? Toda la gente que estaba. Bueno, pues resulta que Maximiliano, cuando da la noticia que se quedaba, pues unos cuantos le aplaudieron todavía. Ya no eran todos los que en algún momento lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya nadie lo apoyaba, o muy poquitos. Bueno, pues Maximiliano estaba todavía de cierta forma seguro porque había gente a su alrededor que lo estaban cuidando. Pero resulta que esta gente que lo cuidaba le decían, Maximiliano, tienes que moverte de ciudad como lo había hecho Juárez, igualito, porque si te quedas en un solo sitio, al ratito vienen y nos ponen una emboscada. Pero Maximiliano dijo, no, yo me quedo aquí, y decidió quedarse. Y no fue la mejor decisión que tomó, porque resulta que por ahí de 1867, las fuerzas republicanas que estaban comandadas por don Mariano Escobedo llegaron a la ciudad. Y entonces Maximiliano se tuvo que ir y viajó hacia Querétaro. Y ahí en Querétaro establece todo su gobierno, su cuartel militar, muy cerca del Cerro de las Campanas. Ahí, ¿no? Es donde se queda Maximiliano. Bueno, ahí, independientemente a que él tenía la seguridad de quedarse, comienza a elaborar un plan de escape y dijo, por cualquier cosita, ahí me voy. Pues resulta que llega el 15 de mayo de 1867. Era de madrugada. Y fíjense que ese día el coronel Miguel López lo traiciona y le facilita a la gente de Juárez y de los liberales una puerta de entrada
al acceso del convento de la Cruz, que era el lugar donde él dormía, donde Maximiliano dormía. Bueno, pues resulta que Maximiliano le avisan, ¿sabes qué? Ya vienen estos cuates, te van a llevar, mejor sal corriendo. Y Maximiliano comienza a escapar rumbo hacia el Cerro de las Campanas. Pues resulta que en este Cerro de las Campanas Maximiliano fue detenido. Primero lo tuvieron en el convento de la Cruz, que era donde vivía, y después se lo llevan al convento de las Teresitas. Y ya por último lo llevan al convento de las Capuchinas. Bueno, Juárez, en sus decretos que había escrito, había dicho ni perdón ni olvido. No va a haber clemencia, no va a haber nada que nos haga temblar la mano en contra de quienes han vulnerado la soberanía nacional, dijo Juárez. Bueno, pues resulta que Maximiliano, junto a dos de sus hombres más cercanos, fueron sentenciados a muerte. Desde Europa, varios personajes muy importantes comenzaron a escribir telegramas a Benito Juárez, suplicando el perdón para Maximiliano. Bueno, imagínense que en un intento todavía de su hermano, de Francisco José, le escribe a Juárez, le escribe, perdón, a su hermano, y le dice que tal como él lo había pedido, si lo dejaban ir, le iban a restituir todos sus derechos de archiduque allá en Viena. Pero pues ya Maxi ya estaba cautivo. Bueno, la reina Victoria, el rey Leopoldo II, la reina Isabel II de España, mucha gente muy importante mandaron cartas a Benito Juárez rogando por la vida de Maximiliano. Bueno, Charles Dickens, por ejemplo, escribió Víctor Hugo, tremendo escritor Víctor Hugo también, ¿no? Dramaturgo. Escribieron a Juárez, oigan, pues perdónenlo, perdónenle la vida. Pero Juárez no lo hizo. Benito Juárez se mantuvo firme en la idea de quitarle la vida a Maximiliano. Fíjense que Benito Juárez decía, es que ustedes no entienden que no estoy matando al hombre, estoy matando a la idea, ¿no? A sus ideas políticas. Bueno, se programa la ejecución para el miércoles 19 de junio de 1867. Ese día, muy tempranito, Maximiliano se levantó, se arregló, se puso muy guapo, se vistió elegantemente, ahora sí para la ocasión. Se le hizo una misa. Y fíjense que en esta misa, después cuando finalizó, se le dio su última comida, pan con pollo y vino. Pero fíjense que Maximiliano dijo, no quiero comer, solo quiero echarme una copita de vino para los nervios, solamente. Bueno, en eso llega el coronel Miguel Palacios, que él era el encargado del pelotón de fusilamiento. Y Maximiliano simplemente se levantó y dijo, estoy listo. Y no estaba solo. Estaban Miguel Miramón, que era un general del ejército de alto rango de su ejército, y Tomás Mejía, que también era general. Bueno, pues a ellos los colocan frente al muro de adobe que se había mandado hacer un día antes especialmente para la ocasión. Y Maximiliano le dijo a Miramón, coronel, usted tiene que ir en medio, porque usted ha demostrado ser un hombre valiente, un hombre que merece ser admirado, así es que usted va en medio, yo me quedo a la orilla. Bueno, y dijo, es que hasta los monarcas deberían de admirarlo a usted, coronel. Entonces, el pelotón de 5 soldados, que eran quienes iban a hacer el fusilamiento, pues se forman así, ¿no? Ya ven que empiezan, preparen, apunten. Bueno, Maximiliano les dijo, espérense muchachos, espérense, no coman ansias. Se mete la mano a la bolsa y saca 5 monedas de oro, que es muy valioso, ¿no? Hasta el día de hoy. Y se los dio una moneda a cada uno. Esto se los doy por una razón. Uno, apúntenle bien, muchachos, apúntenle, no se vayan a equivocar. Y segundo, no me vayan a dar en mi cabeza, por favor, eso se los pido. Directo al corazón, dijo Maximiliano, porque mi cuerpo lo van a llevar a Austria. Y la verdad yo no quiero que mi mamá me vea con mi cara destrozada. No, que me lleven enterito, por lo menos del pescuezo para arriba, dijo Maxi. Bueno, pues resulta que en el momento que ya estaban los soldados por disparar, Maximiliano dijo todavía, voy a ser fusilado por una causa justa.
la de la independencia y la libertad de México, dijo él, que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria, dijo él. Viva México y viva la independencia. En eso gritan, ¡fuego! ¡Pum! Empiezan a disparar. Tomás Mejía y Miramón cayeron inmediatamente después de los disparos, pero Maximiliano se quedó parado todavía un rato. Y entonces el capitán le dice, le hace las señas a uno de los tiradores con su espada, señalándole el corazón. Y entonces el soldado dispara directamente en el corazón de Maximiliano. Este soldado que dispara es Manuel de la Rosa. Fíjense que Manuel de la Rosa es quien le da el último tiro a Maximiliano. Dicen que todavía otro muchacho que se llamaba Aurelio Blanquet le dio un tiro de gracia, que era lo que no quería Maximiliano, pero se lo dieron. Y entonces, al pasar el tiempo, este muchacho Aurelio Blanquet fue el mismo que traicionó y capturó a Francisco I. Madero y a José Pino Suárez en la Decena Trágica. Fíjense cómo las cosas se fueron enlazando. Bueno, la noticia corrió de inmediato. Ya mataron a Maximiliano. Y resulta que en muchos periódicos y en muchas revistas, el encabezado era: el indio sació su sed de sangre. Eso era lo que decían refiriéndose a Benito Juárez. Y comenzaron a publicar varias caricaturas en los periódicos de un Benito Juárez vestido de indígena con unos colmillotes así grandotes devorando a Maximiliano. Miren, al día de hoy mucha gente piensa que no era necesario haberle quitado la vida a Maximiliano, que con ser encarcelado era más que suficiente. Pero por otro lado, hay gente que dice, bueno, ¿y si los franceses hubieran capturado a Juárez, a poco le hubieran perdonado la vida? ¿A poco lo hubieran dejado ir? ¿A poco lo hubieran mantenido solo encarcelado? Ahí sí, quién sabe. Bueno, pues resulta que el cuerpo de Maximiliano lo embalsaman, pero lo hacen de una manera tan tosca y de una manera tan mal hecha que tuvieron que volverlo a hacer. Lo que tenían que procurar era dejar el cuerpo de Maxi presentable, porque lo tenían que repatriar. Y fíjense que lo visten con un abrigo negro, como con brillantes, y los ojos de Maximiliano se los retiran y le ponen los de una virgen de la Catedral de Querétaro, unos ojos que tenía la virgen. Bueno, pero además lo maquillaron, le ponen una barba postiza y entonces lo mandan a la capilla de San Andrés en la Ciudad de México. Ahí llega Benito Juárez con su secretario de Relaciones Exteriores, que era Sebastián Lerdo de Tejada. Fueron a ver el cuerpo. Y entonces Benito Juárez le dice a Lerdo de Tejada, pues sí era alto, la verdad sí era alto, pero no tenía buen cuerpo, mira, sus piernotas todas largas y desproporcionadas. Y decía Benito Juárez, y no era un hombre talentoso, porque fíjate bien en su frente, es muy grandota, tiene una frente muy grandota, pero no es por inteligente, es que está calvo, dijo Benito Juárez. Bueno, pues ¿qué creen que pasó con el cuerpo de Maximiliano? Fíjense que el cuerpo o los restos mortales de Maximiliano, como la sangre de Maximiliano y la barba, fueron vendidos. Por eso es que tuvieron que ponerle una barba postiza. La barba la vendieron por $80 de aquellos años. La chamarra, el abrigo que le pusieron, también fue subastado, fue vendido. Fíjense que mujeres de la alta sociedad de México mandaban a sus choferes para que le dijeran al doctor que estaba haciendo este embalsamiento, o embalsamamiento, no sé cómo se diga, don Vicente Licea, que les mojara algún paño con la sangre azul del emperador para poder conservarla como una reliquia y tenerla. Entonces, este doctor comienza a vender todo. Bueno, este doctor quería incluso vender las vísceras de Maximiliano y partes de su cuerpo. El asunto es que lo descubrieron y lo llevaron a juicio, a este señor, afortunadamente. Bueno, en 1868, los restos de Maximiliano llegaron a la ciudad de Trieste, allá si no estoy mal, esto es en Italia, donde fueron recibidos por sus hermanos Carlos Luis y Luis Víctor. Y ya de ahí ellos se lo llevaron a Viena. Lo llevan
a Viena justamente, en donde depositaron sus restos en la capital, en la cripta, perdón, en la cripta real austriaca, que es el lugar en donde hasta el día de hoy se encuentran los restos de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, a final de cuentas, fue traicionado por Napoleón, por los conservadores, por los ejércitos, ay, perdón, por los ejércitos, por su mamá, por sus hermanos, por todo mundo. Y él se dejó sorprender. Él se dejó llevar por esta ambición y a final de cuentas, Maximiliano de Habsburgo murió y murió muy joven. Pero bueno, pues ahí está la segunda parte de esta historia de Maximiliano de Habsburgo. Espero que les haya gustado. Está la primera parte también, ya la van a tener en una lista de reproducción en nuestro canal del Philip para que tengan los 2 episodios completos. Incluso ay, Dios mío, yo no sé ahora qué me pasa. Es que saben que está haciendo un poquito de calor y tengo el ventilador así de frente, yo creo que eso. Pero incluso también si tienen alguna recomendación de algún personaje histórico, háganmelo saber y lo comentamos con todo el gusto del mundo. Por lo pronto, tendremos video a las 9:30 de la noche, como todos los días, claro que sí, hablando de una celebridad muy importante, pero por lo pronto ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros como todos los días y los espero hoy en la noche a las 9:30 a partir de esa hora, hora de la Ciudad de México, en el canal del Philip. Pásenla bonito, cuídense mucho, nos vemos, adiós.